En Pulso Saludable, hoy nos acompaña... Bueno. 4 de la tarde con 42 minutos, 16 horas 42 minutos. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la frecuencia de esta empresa que es www.radiotv.mx. Y me da mucho gusto que ya se encuentra conmigo en la línea telefónica la doctora María Concepción Aguilera, Aguilera Cartas. Ella es médico adscrito al servicio de endocrinología del Hospital Juárez de México, y vamos a platicar con ella de lo que le decía en un inicio de las transmisiones de Pulso Saludable, de estos excesos que a los que nos vemos todos los seres humanos de alguna manera involucrados, pero hay personas que estos excesos no los deben de hacer tan prominentes porque, bueno, corren el riesgo de descompensar, y todo el año han hecho bien su trabajo, han seguido las recomendaciones del médico al pie de la letra, y llega diciembre y se echa todo a perder. Doctora María Concepción, gracias por tomar la llamada de Pulso Saludable. Muy buenas tardes. ¿Me escucha, doctora? Doctora. Bueno. Hola, doctora, ¿me escucha? Muy buenas tardes. Ay, creo que no me escucha. ¿Qué hacemos, Gris, mi querida Gris? Tenemos un poco de problemas técnicos. Doctora, ¿ahí me escucha? No, está muy entrecortado. Mire, vamos a hacer algo. Voy a mandar a corte a comercial y vuelvo a marcarle, ¿le parece? Sí, ok. Ok, perfecto. Está muy bien. Muy bien, gracias, doctora. Vamos rapidísimo a una pausa a corte comercial. Regreso con ustedes. RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. En Pulso Saludable, hoy nos acompaña... Ahora sí parece que la comunicación nos favorece. 4 de la tarde con 47 minutos, 16 horas 47 minutos. Le recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma de esta empresa www.radiotv.mx. Y le decía en el inicio de Pulso Saludable que nuestro enlace telefónico de los miércoles con los
médicos tan destacados y sobresalientes del Hospital Juárez de México. Hoy platicaríamos con la doctora María Concepción Aguilera Cartas. Ella es médico adscrito al servicio de endocrinología del Hospital Juárez de México y vamos a platicar con ella sobre la descompensación de los padecimientos crónico-degenerativos, es decir, durante todo el año los pacientes que tienen obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, llevan su enfermedad y las recomendaciones del médico al pie de la letra, pero llega diciembre y se olvidan hasta de los medicamentos. Y entonces después viene una descompensación y todo el trabajo hecho durante los meses previos a diciembre, pues bueno, pareciera que no existe y se ponen en un riesgo, no solamente ustedes, sino en un riesgo también ponen a la familia porque viene el predicamento de que si debió haber preparado este guiso, si no lo debió haber preparado y más bien usted se excedió. Y ya con esto se encuentra conmigo la doctora María Concepción. Doctora, gracias por tomar la llamada de Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Liliana. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Usted, doctora, ya Qué feliz de iniciar el 2019. ¿Me podrías repetir? Le decía yo que feliz de iniciar este 2019. ¿Sí me escucha? Sí. Escucho muy lejano, pero sí te escucho. Muy bien, doctora, yo le quisiera preguntar qué es lo que ocurre con estas enfermedades crónico-degenerativas, ¿por qué se descompensan durante esta época de decembrina los pacientes? ¿Qué hacen? Bueno, mira, la respuesta tiene muchas aristas, es sí. Multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy bien controlada de algún padecimiento crónico, el que tú quieras, obesidad, hipertensión, diabetes, lípidos altos en la sangre, y estoy más o menos controlada con mi dieta, mi ejercicio, tomando mi medicamento o aplicándome los otros inyectables. Todo eso está bien, pero cuando llegan las fiestas decembrinas que empiezan en los primeros días de diciembre, nosotros empezamos a comer y a beber más y hacemos menos ejercicio que habitualmente lo veníamos haciendo en los meses anteriores. Eso descompensa de alguna manera mi régimen alimenticio, mi plan de ejercicio y mis medicamentos porque ya no los tomé a la misma hora, porque ya comí un poquito más o porque tomé alcohol. Y eso quiere decir, todo este conjunto va a traer como consecuencia azúcar elevada en la sangre, porque no lo hacemos habitualmente, solo lo hacemos a fin de año, alguna vez en un cumpleaños, pero es muy notorio a fin de año porque hay muchas veces que rompemos la regla que nos lleva a mantenernos normal. Doctora, este tipo de excesos puede incrementar el riesgo de alguna complicación seria en este tipo de pacientes. Sí, la número 1, por ejemplo, en el paciente que tiene azúcar elevada en la sangre, puede ser un niño diabético, puede ser un adolescente, puede ser una hombre o mujer madura, puede ser una mujer embarazada con diabetes gestacional. Todos esos nos llevan al azúcar elevada en sangre cuando tenemos un exceso en la comida, en la bebida, en la falta de toma de agua. Y eso se manifiesta, por ejemplo, en el paciente diabético, podría llevarlo una descompensación, nada más es elevación de la glucosa, pero todavía no estoy como para que me internen en un hospital en estado grave, que me puede llevar un coma diabético. La descompensación nada más es azúcar alta, todavía la podemos controlar en casa, aumentando mi tiempo de ejercicio, dejando de tomar el alcohol si es que lo tomé, aumentando el número de pastillas que me tomo, aumentando mi cantidad de insulina que me aplico, para evitar una cetoacidosis diabética, que es una descompensación aguda que requiere internamiento porque ya el paciente se deshidrata, vomita, no tolera el alimento y es cuando la descompensación es aguda, lo tenemos que internar y cada vez que se interna por cetoacidosis diabético, pues ponemos en riesgo muchos otros factores como por ejemplo, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Si yo tenía por allí una hipertensión arterial moderada, leve,
se puede descompensar la presión y a tener hipertensión, y entonces es un factor de riesgo importante que antes no tenía, como para tener un efecto cardiovascular, es decir, podía tener un infarto agudo del miocardio porque me deshidraté, porque el corazón se quedó sin mucho oxígeno, porque tengo muy alta mi azúcar, porque mi sangre está teniendo muchos más ácidos de los que se nos permiten tener. Estos cuerpos cetónicos también es otro elemento que se eleva en la sangre cuando el paciente está grave y ponen en peligro la vida, por supuesto que sí. Ahora bien, por eso decimos, mande. Ahora bien, doctora, usted con la experiencia que tiene ahí en el Hospital Juárez, ¿cuáles son las fechas o los picos más importantes? ¿En los primeros días de enero o durante todo el mes de enero? Empieza en diciembre, Empieza en diciembre porque no crea que se necesita mucho de su régimen terapéutico para que el paciente se descompense, pero empezamos en los primeros días de diciembre. Cuando se tiene descompensación y logramos retomar nuestro camino, ponernos el tratamiento completo, hacemos el ejercicio, no llega a ser grave. Lo importante es que a pesar de que estemos vomitando, que nos debemos de sentir mal o estamos teniendo presión arterial elevada, dolor de cabeza, no le hacemos caso a los pequeños datos que nos va dando la enfermedad por descompensación hasta que llegamos al estado más grave. Y sí tenemos muchos problemas desde los primeros días de diciembre hasta los últimos días de enero y principios de febrero. Ahora, esa es la época en donde más tenemos ingresos por descompensaciones o complicaciones agudas como una cetoacidosis diabética, una crisis hipertensiva, hemorragia cerebral por hipertensión, un infarto agudo del miocardio. Todo eso puede conllevar una descompensación a la que no les hacemos caso y llegamos pues a la causa grave del padecimiento. ¿Cuál sería la recomendación, doctora? ¿Qué es lo que tendría que hacer el paciente y no dejar de hacer para evitar estas complicaciones que por lo que se escuchan son de suma importancia y ponen en grave riesgo la calidad de vida y la salud del paciente? Yo creo que debemos de empezar con el automonitoreo. No porque yo esté en una fiesta, no me voy a tomar el nivel de glucosa que tengo antes de cenar, por ejemplo, si quiero saber cómo estoy en la noche. Claro. Yo estoy en una fiesta, voy a tomar una bebida con alcohol, bueno, pues voy a seleccionar poca bebida. Sí, estamos hablando de 30 o 60 mililitros de alcohol. Hay diferentes grados, hay diferentes fuentes, algunos vinos vienen de la uva, otros vienen de la caña, todos tienen diferentes grados de azúcar y de alcohol en la sangre, pero debemos de tener presente y nunca dejarlo en fiesta o no fiesta, el automonitoreo. Si yo soy diabético, yo tengo que saber cuánto tengo de glucosa antes de que cene para saber que mis niveles de insulina que me voy a aplicar, le estoy dando un ejemplo. Claro. Puede ser, tengo 300 antes de cenar, pues es que no puedo tomar una bebida que contenga alcohol porque ya tengo 300. Y mejor me tomo 1 litro de agua, duplico mi dosis, aumento mi dosis de insulina 2 o 4 unidades y 2 horas después me vuelvo a tomar mi glucosa. De manera que lo más importante es el automonitoreo, porque si no sabemos que tengo 300 de azúcar y tomo alcohol sin medida, pues claro que se van a hacer 500 2 horas después y hay que llevarlos a internar. 500 ya se acompaña de náusea, de vómito, de somnolencia, de muchos otros datos que me hacen pensar que yo debo de ir al hospital. Claro. Pero el automonitoreo es esencial, ya sea la presión arterial para el hipertenso, pues también me tengo que tomar mi presión, porque a lo mejor no me tomé la pastilla en la mañana y en la noche estoy con hipertensión grave. Claro. Y si no me tomo la presión arterial, no sé qué me está subiendo, a qué tanto me está subiendo mi presión arterial. Por eso es lo más importante el automonitoreo cuando tenemos estos pequeños excesos para darnos cuenta cómo vamos a actuar nosotros o para explicarle al doctor qué fue lo que hicimos cuando tuvimos
tal cantidad de presión o tal cantidad de glucosa elevada en la sangre. Finalmente, doctora, ¿es posible que los pacientes de pronto se vean en la encrucijada de no entender bien su enfermedad ni cómo llevarla de una forma pues que no le genere tantas... Perdón, casi no lo escuché. Le decía que qué tan complejo es para los pacientes que puedan llevar al pie de la letra las indicaciones de ustedes, pero no siempre se entiende la enfermedad. Ustedes en el Hospital Juárez de México, ¿de qué forma utilizan los recursos para poder explicarle al paciente de alguna manera lo más sencillo posible qué es la enfermedad y cuáles son los riesgos de no atender a tiempo las indicaciones de ustedes, los profesionales de la salud? En estos momentos se escucha muy entrecortado, pero si quisiera repetirme una parte de la pregunta. Sí, doctora, le decía yo que qué tan complicado es para ustedes ahí en el Hospital Juárez de México poderle enseñar a los pacientes qué es lo que tienen que hacer con su enfermedad, porque resulta muy sencillo decir tener diabetes, obesidad, hipertensión, pero de pronto para el paciente es una tarea compleja, no siempre llegan a entender exactamente su enfermedad. Yo pienso que no es tan complicado si nosotros informamos a los pacientes cuáles son los puntos delicados que ellos deben de tener mucho cuidado en no traspasar la línea. Por ejemplo, se me ocurre, si es un paciente con presión arterial elevada, que se encuentra bien controlado, con 1 o 2 medicamentos, y le tengo una presión de 130/80, pero ese día se me olvidó tomar la pastilla, entonces yo me voy a empezar con dolor de cabeza, con cefalea, y ese es el momento en que me debo de tomar mi aparatito de radial de pulso para tomarme mi presión. Puede ser que el dolor de cabeza sea porque a lo mejor se está bajando la presión, o puede ser porque no tomé las pastillas y porque yo estoy deshidratado y entonces ahorita tengo presión arterial elevada. Todo eso puede ser, pero necesitamos informar al paciente los pequeños datos que le avisan que anda algo mal en cuanto a su presión arterial o en cuanto a su diabetes. O los lípidos son más difíciles de detectar porque no dan síntomas aparentes. Las grasas altas en la sangre, pues, que es una de las complicaciones de una enfermedad crónica, no duelen. Claro. Duelen las grasas altas como el colesterol, por ejemplo, hasta que la arteria del corazón, que es la coronaria, se tapa. Entonces sí hay dolor en el pecho, opresivo, retroesternal, pero al paciente hay que informarle qué puede sentir cuando él se está descompensando de su presión arterial. Doctora, ¿con qué le gustaría, cuál sería el mensaje que le gustaría dejarnos para cerrar esta interesante entrevista? Número 1, que investiguen, que pregunten a su médico cómo es el automonitoreo, dependiendo de cuál enfermedad tengo y cómo le puedo hacer. Le voy a dar un ejemplo rapidito. Claro. Si se me bajó la glucosa y yo estoy sudando, estoy empapada de sudor, siento que me voy a desmayar, me da las palpitaciones en mi pecho de manera muy importante, eso es taquicardia. Y entonces me tengo que tomar mi glucosa y ver cuánto tengo. Esos son datos de hipoglucemia. Y entonces ya veo que tengo 70, 60, 80. Yo tengo que tener la respuesta para ese nivel de glucosa de menos de 100, que me debe de hacer pensar que yo tengo que tomar unas ciertas medidas, que el médico se los debe de decir a cada paciente de manera individual. De manera que el conocimiento de los síntomas cuando apenas se inicia la descompensación son, pero básicos para que él pueda saber y detectar, acudir a un médico, hablar a un hospital, llegar a cualquier lado, porque ya tiene los datos de alarma, porque ya no va a seguir en la fiesta tranquilo sabiendo que tiene
300 de azúcar. Claro. ¿Por qué? Porque ya se la tomó. Muy bien, doctora. Y él ya le puede decir a su médico cuánto tiene y qué hizo y cómo va a actuar, de manera que el conocimiento de la o las enfermedades que se tengan tienen que tener un automonitoreo todos los días. Nos lleva 1 minuto hacernos el nivel de glucosa, nos lleva otro minuto medirnos la presión arterial, nosotros, el paciente, y llevar un automonitoreo y anotarlo. Claro. Eso nos evitaría muchas entradas a un hospital con padecimientos agudos graves que ponen en peligro la vida del paciente. Muy bien, doctora, pues le agradezco enormemente haber platicado estos minutos en Pulso Saludable sobre las complicaciones de los excesos navideños en las enfermedades crónico-degenerativas, bueno, en las personas que padecen este tipo de enfermedades. Sí. Espero que sea la primera de muchas más entrevistas, doctora. Que tenga usted un excelente año. Muy buenas tardes. Igual para usted. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias, doctora. Ahí la voz de la experta en esta tarde en Pulso Saludable. Como le decía yo, todos los miércoles en Pulso Saludable tenemos a los expertos, a los mejores del Hospital Juárez de México. En esta ocasión, la doctora María Concepción Aguilera Cartas. Ella es médico adscrito al servicio de endocrinología del Hospital Juárez de México con este tema de descompensación en los padecimientos crónico-degenerativos. Bueno, todas estas personas que comen mucho tienen enfermedades crónico-degenerativas y no se cuidan durante la época decembrina. Muchos besos y saludos a mi querido Ramón Cordero, que me está saludando. Me imagino que me está saludando. Te veo muy lejos porque el celular está muy lejos de la fanpage, pero te mando muchos besos, mi querido Ramón. Ojalá puedas estar en el evento de mañana o del próximo viernes en las conferencias de prensa. Y si no, seguramente pronto nos veremos. Con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima, no es cierto, mañana, mañana en punto de las 4 de la tarde. Soy Liliana Noble Alemán y quédese usted con la nueva visión del deporte y el guapísimo, que espero que ya haya llegado, mi queridísimo Josué. Adiós, gracias mi querida Gris, como siempre. Adiós. RadioTV.mx presentó